Buenos días a todos. Y no sé si les ha pasado que hay momentos en la vida en los que simplemente no podemos seguir así. Podemos seguir en la misma situación como estamos. Y no porque alguien nos lo diga, sino porque Dios nos despierta por dentro. Es como cuando un deportista está entrenando por un largo tiempo para una competencia importante y no se anima a presentarse porque dice me falta más, voy a seguir. Y un día se levanta por la mañana y dice, hoy siento una determinación distinta, hoy me levanto y doy el paso, voy a competir. O en un examen, te preparas para el examen, estás estudiando, das vueltas y parece que nunca llegas a completar todo el programa completo de lo que tienes que estudiar, pero un día dices, hoy no puedo seguir distraído, voy a ponerme las pilas y me voy a presentar a ese examen. Es como un despertar, es un despertar dentro nuestro. Y en Esdras capítulo 10, el pueblo de Dios se encuentra espiritualmente dormido. Habían dejado entrar en sus vidas y en sus familias prácticas que los alejaban de Dios. Lo venimos viendo ya desde el capítulo anterior, ¿no? Esto no fue de un día para el otro. No es que de repente esta mañana nos levantamos, pecamos durante el día y al otro día estábamos en pecado. Esto fue un proceso que duró muchísimos años. Fue despacio, se fue introduciendo poco a poco en las vidas del pueblo de Israel, como pasa muchas veces con nosotros. Y Esdras no se enaltece sobre el pueblo, no predica contra ellos. Él tenía la autoridad para él era un sacerdote que podía ir y juzgarlos, pero no los señala, sino que se quiebra con ellos, se duele, ora, llora, y entonces se levanta. Dice el versículo 5, se levantó Esdras. Ese es el punto clave. Dios despierta primero el corazón y luego llega la obediencia. Y vamos a ver cómo Dios nos muestra la realidad con verdad y amor. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, vemos que cuando Esdras escucha lo que está pasando, su corazón se rompe. En esa época la gente se rasgaba las vestiduras, se echaba ceniza y dejaba de comer, ¿no? Era una demostración externa de lo que estaba pasando por dentro y él hace todo eso. Se rompe por dentro, lo muestra por fuera, pero no se enfada, se quebranta. Y esto nos enseña algo importante a nosotros. La transformación espiritual no empieza con regaños, sino con el corazón que se duele por lo que le duele a Dios. Y aquí es donde nos identificamos con Esdras. No estamos en estos momentos mirando a los otros, estamos mirándonos a nosotros mismos. Porque todos, y esto lo digo con seguridad, todos tenemos áreas donde el corazón se ha enfriado un poco. O los hemos tenido o lo vamos a tener. Pensemos, a veces prioridades que se movieron, que ocuparon el lugar de las prioridades realmente importantes. A veces rutinas de nuestra vida diaria que desplazaron ese lugar que le dábamos a la oración, a ese encuentro diario con Dios. A veces decisiones pequeñas que fuimos tomando y que
nos damos cuenta que nos fueron alejando de Dios. Cada uno de nosotros sabe muy bien cuáles son esas áreas, cuáles son esos fallos. Pero Dios no nos despierta para acusarnos, sino para llamarnos a volver a Él. Dios produce un arrepentimiento sano y transformador. Vamos a leer el versículo 1 de Esdras 10. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras está llorando. Esdras está orando. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo se reúne a su alrededor. Lo que Dios hace en uno despierta a los otros. Pero aquí debemos ser claros porque no todo arrepentimiento es verdadero. La Biblia distingue dos tipos de arrepentimiento. Y podemos, en este caso, hablar del arrepentimiento como esa tristeza que nos lleva a un cambio. Y dice 2 Corintios que hay una tristeza que es la tristeza del mundo, que se siente mal, pero no cambia. Solamente te hace sentir triste, pero no te cambia. Y hay una tristeza según Dios, dice el apóstol Pablo, que duele, sí, pero lleva para vida. Dice el versículo 10 del capítulo 7 en 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, no es culpa destructiva, no es condenación, no es miedo ni presión. Es el momento en que uno dice: Señor, esto no viene de ti, pero yo no puedo cambiar solo, despiértame tú. Una oración interior en la que clamamos: Señor, esto no viene de ti, pero yo no puedo cambiar solo, despiértame tú. ¿Te sientes hoy así? Dios abre una oportunidad para un nuevo comienzo. Vemos en los versículos del 2 al 4. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. El pueblo le dice a Esdras: aún hay esperanza para Israel. Y esa frase es el corazón del Evangelio. Podemos hacer nuestra esa frase hoy y decir: aún hay esperanza para nosotros, aún hay esperanza para mí. Dios no solo muestra lo que está mal, Dios abre una puerta para empezar de nuevo. No para la perfección inmediata, porque lleva un proceso. No al cambio forzado, porque el cambio lo hace Él. No a una religión pesada, porque eso no lleva a nada.
nos muestra un nuevo comienzo con Él. Cristo también lloró por nuestro pecado. Cristo también se identificó con nuestro dolor. Cristo también se levantó, pero de la tumba, para triunfar. Cristo no nos dice, cámbiate. Él dice en Mateo 11:28, venid a mí. Y el que viene a Él no es avergonzado, nos dice el apóstol Juan. Hoy no te voy a pedir que hagas una lista de cambios que tienes que hacer. No te voy a pedir que prometas nada tampoco. No te voy a pedir que fuerces algo. Solo esto, que si Dios te despertó, no lo ignores. No te presiones, no te condenes, no te compares. Solo en tu corazón ponte en pie delante de Dios. Si quieres puedes cerrar tus ojos, puedes hacer lo que quieras, pero que tu corazón esté delante de Dios y puedas decirle, Señor, yo también quiero volver, despiértame tú. Y Él lo hará, pero no por tu fuerza, no por lo que haces tú, no por tu disciplina, sino solo por su amor, solo y únicamente por su gracia. Todos nosotros, como familia de la fe, necesitamos que Dios nos toque, que Dios toque nuestro corazón. Así como tocó el corazón de Esdras y lo movió a esa tristeza interior que lo llevó a clamar, que lo llevó a presentarse delante de su presencia. A veces Dios despierta a uno solo para despertar a todos los demás. A veces esperamos que sean los demás los que se despierten para que haya cambios. Pero tal vez tenemos que ser nosotros, cada uno de nosotros, el que necesita ser despertado. Y la invitación no es a la autoexigencia que paraliza, no es a decir, tengo que ser mejor, debo hacer esto, debo hacer aquello, sino una respuesta a la gracia de Dios que nos quebranta, que nos hace confesar, que nos hace darnos cuenta de aquello que está mal, y de esa manera Dios comienza el cambio en nosotros, pone decisiones en nuestro corazón que hacen que volvamos a Él. Tal vez hoy sientes que Dios te está despertando como lo despertó a Esdras. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar para presentarnos como se presentó Esdras ese día delante de Dios y puso su vida delante de Él y puso la vida también de todo el pueblo delante de Dios. Señor, en esta mañana hemos visto cómo tú puedes hacer grandes cambios, Señor, sin necesidad de multitudes, sin necesidad de grandes estruendos, sino tocando un corazón. Señor, en esta mañana reconocemos que necesitamos cambios en nuestra vida. Hay áreas en nuestro corazón que necesitan ser restauradas, Señor. Hay cambios que tú quieres hacer en nosotros. Tanto individualmente como congregación, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Confesamos que te necesitamos. Queremos que nos despiertes, Señor. Despiértanos hoy, Señor, como a Esdras. Muéstranos, Señor, dónde tiene que comenzar el cambio.
Llévanos a poner delante de tu presencia aquellas cosas que nos reveles para poder cortarlas de nuestra vida y comenzar de nuevo, Señor. Gracias porque eres un Dios de nuevas oportunidades. Gracias, Señor, porque no nos dejas enterrados en la condenación, sino que nos muestras aquello que tú quieres que cambiemos, nos das el poder de cambiarlo a través de Jesucristo, nos levantas, nos despiertas y nos acompañas. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús.